Todos los domingos la comunidad se reúne y después de la homilía, el sacerdote o el obispo invita a toda la comunidad a que hagamos profesión de nuestra fe. Y es cuando decimos que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Al hacer esta proclamación de nuestra fe, estamos haciendo ante todo una experiencia profunda de lo que significa quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. De manera especial quisiera decirles que el 20 de mayo del año 325, es decir, hace 1700 años, los obispos, en aquel entonces alrededor de unos 300 de ellos, se reunieron para proclamar lo que nosotros llamamos hoy el Credo de Nicea, que más tarde en Constantinopla entonces harán una porción más uniendo la fe con respecto al Espíritu Santo. Y nosotros recitamos el Credo niceno-constantinopolitano hoy en día gracias a que los padres de la Iglesia se reunieron por primera vez de manera ecuménica, es decir, de todos los obispos conocidos en aquel entonces se reunieron para solucionar un grave problema. Por eso quisiera de manera especial hoy hablarles acerca de esto, porque esta fecha es necesaria para comprender lo que es la Iglesia hoy, la doctrina de la fe en Jesucristo como Salvador del mundo y también lo que significa la espiritualidad de lo que es la Iglesia hoy, gracias a este acontecimiento. Puedo decir que todo comienza con la persecución de la Iglesia en aquel entonces. La vida cristiana después de la muerte de Jesús, la resurrección, empieza a llegar la fe a muchísimas comunidades, a muchísimos lugares fuera de Israel. Y los apóstoles, después de ya morir, la mayoría de ellos mártires, por no decir todos, a excepción de Juan el Evangelista, se crean las comunidades. Y a medida que la fe va creciendo y las comunidades se van expandiendo en diferentes lugares, llegan a regiones donde jamás habían escuchado acerca de la fe judía, y mucho menos entonces acerca de Jesucristo. Esto hace que la iglesia tenga que adaptarse a los nuevos tiempos. A raíz de esto, van a suscitar una serie de errores frente a la experiencia de la fe. Y por eso la iglesia va a tener que reunirse de manera urgente para solucionar de manera especial un problema. Un sacerdote de nombre Arrio va a decir durante su predicación que Jesús tuvo un día en que fue creado por el Padre. Es decir, que Jesús no estaba desde el principio, sino que el Padre lo había creado. Y este sacerdote, es decir, estamos hablando ante todo de un problema teológico, empieza a proclamar de que Jesús es una criatura, de lo cual inmediatamente esto generó una crisis muy seria acerca de la fe. A raíz de esto, los sacerdotes, en aquel entonces los obispos, decidieron reunirse. Bien, también tengo que comentar que hubo, en aquel entonces, un emperador llamado Constantino. En el año 333, él va a sacar un decreto donde él va a hacer que la iglesia cristiana católica se va a declarar como la religión del imperio. A raíz de esto, cuando él hace esta declaración, porque él se convierte a la fe, es decir, recibe a Jesucristo, aunque no se bautizó en aquel momento, sí se convirtió. Entonces, él ve la necesidad de que las comunidades cristianas que están en ese momento divididas a nivel de la fe, en el sentido, me refiero, de la proclamación de Jesucristo con respecto al problema de Arrio, que era necesario reunirse. Ya la iglesia había tenido otros, digamos, concilios, pero no ecuménicos. Es decir, ya se habían reunido en algunos lugares para tratar de orientar y aclarar lo que Arrio estaba diciendo. Finalmente, entonces, Constantino decide llamar a todos los obispos en aquel entonces y reunirlos en una ciudad que se llama Nicea, lo cual era una ciudad cercana, conveniente. El emperador promovió todo lo que significaba los arreglos necesarios para que ellos llegaran. Más allá de eso,
más de la parte política o económica, realmente había que solucionar el problema de la fe. Y sobre todo, porque si no se orientaba a esto, créame que la fe de la iglesia, nuestra fe, no sería la que hoy estaríamos proclamando. Sucede entonces, como ya lo dije, el 20 de mayo del año 325 empieza la primera sesión del Concilio de Nicea. Y allí Arrio va a tener la oportunidad de hablar de lo que él consideraba que era la experiencia de la fe en Jesucristo. A raíz de esto, todos tienen la oportunidad de escucharlo. Y hay un diácono de nombre Atanasio, que será más tarde obispo de Alejandría y será el gran defensor de la fe. En aquel entonces, el diácono Atanasio, hoy San Atanasio, es el que va realmente a ayudar a defender la fe en el sentido del depósito que viene directamente de los apóstoles. Es decir, él contradice desde la escritura y especialmente de la tradición, es decir, de toda la experiencia de la fe apostólica y de todos los padres de la iglesia reunidos en aquel entonces, hablándole a Arrio que él está equivocado, que Jesucristo sí es divino, de la misma naturaleza del Padre. Y a raíz de esto se crea entonces una confrontación para eliminar esta manera como Arrio está hablando de Jesucristo. Y al ver que esto creó tanta confusión y por un problema teológico, entonces el concilio decide crear un credo. Y allí están las afirmaciones de la fe que nosotros hoy, 1700 años después, estamos proclamando. Van a decir que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Y de allí, de este concilio, es donde van a salir las palabras que nosotros hoy repetimos: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Esas afirmaciones que estamos haciendo ahí fueron precisamente elaboradas meticulosamente por el concilio para poder rebatir las ideas de Arrio o las ideas arrianas, como se le llaman así. Fue algo muy difícil, inclusive muy triste, ver que dentro de la experiencia cristiana saliera un sacerdote hablando, restándole a Jesucristo su divinidad. Por eso, al final, el arrianismo será derrotado y la fe apostólica, es decir, el depósito del testimonio de los apóstoles que fue heredado a nosotros, se pudo defender y mantener con la pureza con la que fue recibida en aquel entonces. Por eso, el credo tiene una importancia definitiva para todos nosotros hoy, porque lo que se declaró en aquel entonces es lo que nosotros hoy profesamos. Y el credo como tal tiene como función defender la experiencia del depósito de la fe, pero sobre todo su originalidad. Entonces el concilio va a hablar de que Jesús es igual al Padre en su divinidad. Y a raíz de esto, entonces van a salir con una serie de palabras que, aunque son tomadas de la filosofía en aquel entonces, fueron traídas para poder describir el misterio de la revelación, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es divino, que Jesucristo en su divinidad quiso venir para que nosotros en la experiencia con Él nos acercáramos a lo divino, que a través de su entrega y su amor se produjera lo que se llama la redención. Es que estamos hablando de que el concilio estaba defendiendo lo más importante de la obra de Jesús, su obra redentora. Estamos hablando de lo que significa la salvación. Por eso a Jesús lo llamamos nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y sin estas afirmaciones, sin esta afirmación de nuestra fe, créanme que no tendríamos nosotros lo que nosotros llamamos hoy ser salvados por el Señor. Así que esto era algo definitivamente importante y que qué bueno que ante una gran dificultad en aquel entonces se diera la bendición de un concilio, porque este concilio, el primer concilio ecuménico que se dio, va a ser la base de todos los concilios hasta el Concilio Vaticano II. Han pasado 21 concilios y el concilio de Nicea es la base que dio origen a lo que se llama hoy los concilios ecuménicos. También quisiera decir que eso tiene consecuencias muy bellas. Una de las cosas que me parecen más importantes
es que los obispos se pudieron reunir ecuménicamente, es decir, en el mundo conocido en aquel entonces se reunieron todos que representaban a la iglesia occidental y oriental. Allí estaba toda la fe reunida. Y entonces, cuando se vieron juntos, tuvieron la oportunidad de orar juntos, celebrar la Eucaristía juntos, la oportunidad de conocerse, porque habían entre ellos personas que no se conocían, habían escuchado unos de otros, pero no se conocían en persona. Cuando se reunieron, créanme que ellos vieron la unidad de la iglesia, se dieron cuenta lo importante que es lo que se llama el colegio apostólico, el colegio de los obispos, que hoy también la iglesia sigue y que llama el colegio precisamente episcopal. Al verse unidos, también algo pasó que fue muy bello e importante, inclusive traumático para algunos, y es que los obispos que llegaban aquel entonces por primera vez a reunirse tenían las huellas del martirio. Muchos de ellos venían con amputaciones, con cicatrices, de todos los tormentos que ellos tuvieron que pasar por defender la fe en Jesucristo, por defender la fe de la iglesia. Al verse entre ellos, estaban descubriendo o viviendo de una manera extraordinaria lo que significaba estar unidos. Por eso la unidad de la iglesia, la comunión de la iglesia, el entenderse como una sola experiencia, el cuerpo de Cristo reunido, fue absolutamente importante. Además, frente a semejante problema, se dieron cuenta que podían, como colegio obispal, reunirse, tomar la fe de la iglesia, defenderla y orientarla para las demás iglesias. De allí que en la historia de la iglesia, en los últimos 2000 años, han habido estos concilios para reunirse, para orientar, para realmente permitirle a toda la iglesia tener la misma fe y que no hayan errores doctrinales que al final han causado tantas divisiones. Por eso, además de esto, hay otro detalle importante. San Pablo, en la carta a los Efesios, hace una petición a los sacerdotes de aquel entonces, a los obispos de aquel entonces, de que busquen la unidad. Y quisiera entonces leerles esa parte que está en la carta de los Efesios. Ahora voy a leer una parte de la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así: Así pues yo, el prisionero por amor al Señor, les ruego, como corresponde a la vocación a la que han sido llamados, se comporten con gran humildad, amabilidad y paciencia, aceptándose mutuamente con amor. Preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad, que es el fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo, y uno el Espíritu, como también es uno la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Con esto, o con este texto, podemos ver cómo la Iglesia realmente hace eco a esta petición del apóstol San Pablo, de entender la unidad como una experiencia profunda de que estamos llamados a ser un solo corazón, una sola alma, una experiencia completa frente a nuestra fe, a Dios y en toda la experiencia de la revelación. Bien, otro detalle que es importante acerca de esto es que todos los acontecimientos que le estoy hablando son históricos. Es decir, hubo un tiempo, un momento, un lugar, una serie de problemas, una serie de momentos urgentes donde se va a demostrar que la Iglesia históricamente ha ido caminando, acompañando, instruyendo, defendiendo. Y es que la institución de la Iglesia, a raíz de esta situación, creó una manera de guiar al pueblo, a todos los creyentes, para que la comunidad pudiera siempre recibir, digámoslo de esta manera, todo el depósito de la fe que fue entregada a nosotros, compartida por nosotros, por los apóstoles. Hay un momento en la experiencia del encuentro en Nicea, cuando está hablando Arrio, Arrio habla de que Jesucristo está
por debajo del Padre, que está subordinado, que es decir, que el Padre será siempre más grande que el Hijo. Y entonces, y además de esto, en esta afirmación dirá que, como lo dije al principio, de que Jesús había sido creado, es decir, que hubo un momento en que Jesús empezó a vivir, que empezó a existir. Bueno, lo que quiero decir es que San Atanasio va a tener muchas oportunidades de demostrarle a Arrio y a nosotros hoy la autenticidad de la fe apostólica. Y él le va a decir lo siguiente, que me parece muy importante. Le va a decir a Arrio, demuéstrame quiénes de los padres han hablado de lo que tú estás hablando. ¿Qué padre de la iglesia, es decir, qué padre, qué obispo realmente de la iglesia en los últimos años ha hablado lo que tú estás diciendo? San Atanasio estaba hablando precisamente del depósito de la fe. Es decir, Arrio había sacado esta doctrina de un momento para otro. Y con esto nos reafirma de lo importante de que es nuestra experiencia de fe. San Atanasio, que será un gran santo, el padre defensor de la fe, digamos así como el champion, ¿no?, del defensor de la fe, hoy en día es un gran santo del cual la Iglesia evoca siempre su fidelidad, su fe y su valor para defender la sana doctrina, para defender el plan original de la redención de Dios, pero sobre todo para defender que Cristo vino a salvarnos. A raíz de esto, las consecuencias son absolutamente extraordinarias. Entonces podemos también recordar que gracias a San Atanasio, la fe de la Iglesia es proclamada en todas partes del mundo, en todos los idiomas. Es más, esta fe, a la hora de proclamarnos, nos une a la confesión de fe de todos los obispos que se reúnen en el concilio y a la fe de todos los fieles en la experiencia de una sola fe. Cada domingo, cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, cuando decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, cuando decimos que el Espíritu Santo es el dador de la vida, cuando decimos estas afirmaciones, no solamente estamos diciendo o repitiendo algo, estamos confesando nuestra fe, estamos haciendo un signo clarísimo de unidad en el mundo. Estamos mostrando la unidad completa de la Iglesia en la fe. A raíz de esto, en estos años que estamos viviendo, podemos reafirmar lo importante que es la decisión colegiada que tenemos en la Iglesia, respetar, admirar, venerar, al mismo tiempo abrir el corazón a cuando la Iglesia necesita orientación, guía. Y por eso el concilio es, ante todo, una experiencia profunda de unidad y al mismo tiempo de defender nuestra fe. Bien, con esto invitarlos a que conozcan más acerca de este precioso concilio, la oportunidad de conocer a más personas que participaron allí y cómo ellos en su vida defendieron a toda costa la fe que fue transmitida para nosotros desde los apóstoles.